padres son el ruta. Supero los errores con tesón y dignidad. Yo soy el ruta y aprendo en libertad. Buenos días, soy una alumna de tercero de la ESO y hoy estoy aquí con mis otras dos compañeras y vamos a hacerle una pequeña entrevista a Juan Ramón Barat, que ha venido a nuestro instituto para hablarnos un poco sobre su libro Deja en paz a los muertos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿dónde estudió? Yo estudié cuando era pequeñito estudié en mi pueblo de 600 habitantes, que se llama Borbotó y pertenece a la Huerta de Valencia. Luego estudié en Moncada, que es una ciudad de 25.000 habitantes, lo que sería la ESO y el bachiller. Y luego en la universidad, ya primero en Valencia, mi primera carrera en Valencia, que era Filología Clásica, y mi segunda carrera en Tenerife, en La Laguna, que era Filología Hispánica. ¿Y a qué edad empezó a escribir? Bueno, empecé a escribir así de cachondeo a los 14 años o 15 en el instituto para ligarme a una chavala. Y ya un poco más en serio en la universidad. A mí esto es una pregunta que siempre se me viene a la cabeza cuando leo o pienso en los escritores, y es que ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando a escribir y que a usted le hubiera gustado saber cuando usted empezó a escribir? Pues mira, el primer consejo es que sea buena lectora, ¿vale? Esa persona. Tienes que ser buen lector para ser buen escritor. Porque, a hablar aprendemos imitando a nuestros padres, nuestros tíos, los que nos rodean. Cuando eres niño, tú por imitación empiezas a hablar, a emitir sonidos sin saber lo que estás haciendo. A escribir, escribes imitando lo que lees. Si tú no lees nunca, es difícil que escribas, ¿verdad? Entonces, cuanto más leas, pues mejor escribirás, porque aprendes vocabulario, reproduces las expresiones, reproduces la forma de escribir, la frase, la elegancia. Digo, uy, ¿cómo que bien escribe esta persona? ¿No? No sabes por qué escribe bien, pero sabes que escribe bien. Entonces tú intentas imitar sin darte cuenta. Se te cura la tontería esa de las faltas de ortografía, esa tontería que se cura también así, sin ir al médico, solo leyendo se cura. Entonces, claro, ese es el primer consejo, ser buen lector, lo que sea. Da igual leer cómic, leer TVO, leer libros, leer lo que sea, pero hay que leer. En segundo lugar, marcarse una tarea muy sencilla, que es escribir todos los días un poco. Yo siempre a la gente joven le recomiendo que haga un diario. Compras una libreta, haces un diario, lunes, martes, miércoles, empiezas escribiendo las cosas que te pasan y poco a poco vas incorporando cosas que te imaginas, cosas que pudieron suceder, que has conocido a alguien, que te inventas tú, metes diálogos, metes conversaciones, metes no sé qué, y sin darte cuenta estás ya mezclando realidad y fantasía. Gracias. Y corregir mucho, corregir. O sea, no todo lo que escribes se queda ya para publicar, hay que corregir después. Sabemos que domina varios géneros literarios y ha publicado varios libros con estos géneros, pero ¿cuál diría que es su favorito? Mi favorito es la narrativa, aunque se me da muy bien la poesía, que es lo que mejor se me da, porque yo empecé siendo poeta, pero la narrativa es lo mejor, la novela, porque muy fácil, porque en una novela cabe todo, en una novela entra narrativa, poesía y teatro, todo eso cabe dentro de la novela. Y cuando lo explico ahora y lo vais a entender enseguida. En una novela hay partes narradas, la tipología son tres, es narración, descripción y diálogos, ¿vale? En una novela hay narración, que es narrativa, hay descripción, y en las descripciones, descripción de personajes, de sentimientos, de lugares. En la descripción puede entrar muy bien el poeta, para hacer una buena descripción, un atardecer, un sentimiento, si tú estás triste, estás alegre, no sé qué, esas contradicciones interiores de las personas. Ahí el poeta puede meter baza y puedes poner una metáfora, puedes poner una comparación y no pasa nada, ¿vale? La mano del poeta se puede meter también dentro de una novela en esas partes. Y luego también en los diálogos, la tipología del diálogo es la tipología preferente del teatro. El teatro se sustenta, como sabéis todos, con diálogos de personajes. Pues entonces yo cuando planteo los diálogos de mis personajes, ahí sale el dramaturgo que llevo dentro,
¿Por qué? Porque sabes que tienes que caracterizar a un personaje con lo que dice, lo que no dice, lo que dice pero no acaba de decir, todas esas cosas. Entonces, esos diálogos, ahí si has escrito teatro te viene muy bien. Por tanto, en una novela cabe todo, cabe novela, poesía, teatro, todo junto. ¿Qué libro le recomendaría a una persona que se está iniciando en el mundo de la lectura? En el mundo de la lectura, Sí. ¿qué novela recomendaría? Uno que le haya marcado a usted, por ejemplo. Muy bien. Bueno, a mí me marcaron mucho las historias de Julio Verne. Yo tenía 14 años y ya era un fan de Julio Verne. Julio Verne es un autor inmortal, que nunca pasa de moda. Todas sus novelas se han llevado al cine no sé cuántas mil veces. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La isla misteriosa, Miguel Strogoff, La vuelta al mundo en 80 días. No sé, en fin, son novelas tienen todo, tienen aventura, misterio, acción, tienen fantasía, ciencia ficción, son trepidantes. Yo creo que Julio Verne es un autor incuestionable, es maravilloso. Y luego hay más, por supuesto. Yo me leí a Agatha Christie. Es que depende del género que te guste. Si te gusta el género negro, Agatha Christie. Te gusta el terror, Stephen King o Alan Poe. ¿Te gusta la novela romántica? Pues yo me leía Corín Tellado con 15 años, que lo que leían las abuelas y las mujeres eran historias de amor. Pero a mí me daba igual, eran novelas románticas, pues pasamos por fases en nuestra vida. Está tu fase romántica, la fase más policíaca, yo qué sé, es que depende. La obra maestra de todos los tiempos, la mejor obra maestra de todos los tiempos, es El Quijote de la Mancha. No hay duda, es la mejor novela de la historia. Es imposible que alguien escriba una obra mejor. Imposible de superar. Qué envidia me da no haberla escrita yo. ¿Cómo que sigue que cuando alguien empieza a leer una novela suya, por ejemplo, que empiece y no quiera parar de leer para ver cómo acaba y cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué siento? ¿Cómo lo consigo? ¿O cómo lo consigo? Sí. Vale, pues eso lo consigo. Primero he sido profesor, ¿vale? Como he sido profesor, sé muy bien cómo son los alumnos, es decir, cómo son los chicos de 12, 13, 14, 15 y 16 años. Igual que lo sabéis vosotros, como son vuestros compañeros. Y sabéis lo que sentís. Cuando un profesor dice, hay que leer un libro, a ver, ¿qué libro vamos a leer? Entonces, yo sé muy bien lo que les gusta a los chavales de 14 y 15 años, porque he sido profesor toda mi vida. Sé que les gustaba, mira, misterio, intriga, suspense, terror, miedo, aventura, acción, amor también, humor, sí, humor también. Pues todo eso junto está en todas mis novelas, todo eso está en todas mis novelas. Entonces, esa, digamos, sería la receta infalible para hacer una paella literaria. Y entonces eso hay que hacerlo. Yo sé que tiene que tener, mira, por ejemplo, capítulos cortos. Mis capítulos suelen ser cortos, lo sabéis. Eso es un punto a favor. ¿Por qué? Porque, a ver, el alumno que lee, le da igual. Pero hay muchos alumnos con 14 o 15 años pues, que no les gusta leer. Entonces, si ven un capítulo largo, se desaniman antes de empezar. Si ven un capítulo corto, pues igual hasta se animan y lo leen. Vale, capítulos cortos. Luego, que en cada capítulo pase algo que llame mucho la atención. O un muerto que no está muerto, una persona que no es lo que tú te creías, de pronto que descubres que ese tiene un hermano que no sé qué. Y claro, capítulos cortos, cada capítulo es una sorpresa, estás de pronto en un laberinto donde nada es lo que parece y llevas ya 50 páginas y estás enganchado. Entonces, claro, a ver, ya sé que hay gente que no se engancha nunca, pero bueno, esa receta suele funcionar bien. Usted ha pretendido enganchar al público lector escribiendo esta novela, pero además, durante todo el proceso de escritura de esta novela, ¿cuál es el mensaje que ha tenido siempre en mente y que ha querido transmitir? A ver, lo primero, yo he sido profesor de latín y griego, entre otras cosas, y había una máxima latina que decía docere delectando. Docere delectando, es decir, enseñar deleitando, siendo ameno. Los latinos tenían dos fórmulas de educar. Una, es decir, hay que ser amable, agradable, educando, es decir, educar con los juegos, educar con el juego, educar pasándolo bien y tal y cual, porque si tú te lo pasas bien, pues estudias y aprendes sin darte cuenta. Y había una máxima completamente contraria de los latinos también, que era la letra con sangre entra, es decir, por cojones, con perdón. Tú por narices tienes que leer, tienes que estudiarte los verbos, tienes que estudiarte la tabla periódica por narices.
Y yo creo que el que mejor funciona es el primero, el doquere delectando, es decir, jugando, cantando, no sé qué, no sé cuántos, aprendemos, y sin darte cuenta, jugando el trivial y tal, aprendes historia, aprendes de todo. Si es así por narices, te cuesta más, siempre todo, ¿no? Cuando escribo una novela, yo nunca olvido mi faceta de profesor, educador. Entonces, en mis libros siempre hay un componente de entretenimiento, es decir, el chico que lee se tiene que entretener, se tiene que divertir, tiene que estar enganchado. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque muchos chicos a los 14 años no les gusta leer. Entonces, primera regla es que tienen que primero entretenerse, o sea, divertirse, pasárselo bien, engancharse con misterio, intriga, terror, vale. Y el segundo componente que sale detrás, pero con el mismo precio sale también, que es educar. En mis novelas siempre hay temas interesantes para debatir. Por ejemplo, en Deja en paz a los muertos está el tema del narcotráfico, por ejemplo, de las drogas, como sabéis, que es el detonante o el causante de toda la desgracia de esta novela. Es decir, que Daniel Villena, está investigando el caso de un chico que murió, Ángel Rosé, su padrastro Ricardo Torres también desapareció, no sé, y todo por culpa de unos traficantes de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en otros libros trato otros temas también de actualidad para los jóvenes interesantes. Por ejemplo, el tema de los secuestros de adolescentes, desapariciones de adolescentes, posibles violaciones, posibles malos tratos, abusos de mayores, en fin. Entonces, en todas mis novelas siempre hay temas colaterales interesantes para debate para los jóvenes. De tal manera que primero nos divertimos y al mismo tiempo pues aprendemos algo, por lo menos nos invitan a reflexionar sobre temas importantes. De los premios que ha ganado, ¿cuál le ha hecho más ilusión? Sobre todo el premio H, que es el que me dieron por Deja en paz a los muertos. El premio H porque lo dan los lectores, ¿vale? Me dieron en el año 2014 la mejor novela juvenil, pero el premio lo daban los lectores, chavales como vosotros, ¿vale? Eso es un premio muy bonito. Pero es que el año pasado, 2013, me llamaron de Ciudad Real, me dieron un premio también los alumnos en Ciudad Real por Clara en la oscuridad, que es esta novela que está basada en la historia de mi mujer, que os he contado. Y el año pasado me llamaron de Ciudad Real y fui a recoger el premio. O sea, los alumnos votaban la mejor novela del año y votaron esa novela mía. Me ha pasado 2 veces. Entonces, son los premios más bonitos. No, económicamente no son muy importantes, pero lo bonito que tiene es que te votan los alumnos, los lectores. Yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a un escritor. Cuando te pasa, por ejemplo, lo que le pasó con su mujer y decide hacer una novela sobre ello, ¿cómo hace usted para entrelazar todos esos conceptos que tiene en mente para plasmarlos en la novela y para que al final todo cobre sentido y el lector no le quede de ninguna duda de lo que ha pasado? Sí, a ver, no es difícil, ¿no? Porque quiero decir que no es fácil, perdón, no es fácil. Hay siempre un punto de partida para una novela que es una idea que surge pues a partir de algo que te ha pasado a ti o te han contado o has visto en la tele o has leído en la prensa, ¿vale? Un secuestro, una violación, malos tratos, un no sé qué. A partir de ahí empiezas tú a crear una historia en tu cabeza y, bueno, inventas unos personajes, un lugar. ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿En Almendralejo? ¿En Valencia? ¿En Madrid? ¿Dónde va a ocurrir? Vale. ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿En un fin de semana? ¿En Navidad? ¿Durante un curso? ¿Durante una vida? Eso es importante. Los personajes, o sea, primero el tema, o sea, la idea principal, luego los personajes importantes y luego el tiempo y el espacio. ¿Dónde va a ocurrir? Espacio. ¿Y cuándo va a ocurrir? El tiempo. Porque no es igual una historia en una noche o en un fin de semana que en un año. Entonces, eso es importante. Entonces, a partir de la idea inicial yo empiezo a ver qué puede ocurrir, qué cosas puedo ir añadiendo, ¿no? Pues puedo añadir, yo que sé, el tema de, como decía, malos tratos, corrupción, no sé qué. Entonces, busco personajes que puedan darme juego para eso. Por ejemplo, a ver, imagínate, o el tema de la comunicación padres-hijos, ¿vale? Problema muy adolescente, ¿no? El hijo incomprendido, que el padre es autoritario y el hijo está hasta las narices de su padre y el hijo decide irse de casa porque no soporta a su padre y entonces se monta el pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo qué sé, pues a ver, el alumno tal, creo el personaje del alumno, creo el personaje del padre autoritario, la madre que está en el medio, la pobre que no sabe qué hacer, la madre, y empiezas a tomar notas, haces un esquema, una estructura y empiezas un poco a ir creando una cosa en una libreta y luego ya pues un buen día pues empiezas a escribir, ya está.
Una cosa, cuando empiezo a escribir, yo no sé lo que va a pasar en la página 20 o en la página 80 ni en el capítulo 15. Es imposible, yo no soy capaz de prever 300 páginas. Yo empiezo, como os estoy diciendo, cuando tengo ya más o menos los personajes, la trama, dónde va a ocurrir tal y cual, empiezo a escribir, los dos, tres primeros capítulos los tengo más o menos en la cabeza y a partir de ahí a ver qué pasa. Es decir, algo así como echo a andar a los personajes a ver a dónde van. Sí. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de ser escritor? Lo que más me gusta es esto, estar con los lectores. Hacer charlas, hablar con los lectores, que me cuenten lo que les ha parecido, que me dan sus opiniones, sus comentarios. Esto es muy bonito, interactuar con los lectores. Porque claro, yo escribo una novela en mi habitación, en mi casa, y tranquilo, yo estoy solo, aislado del mundo, pero luego lo bonito es bajarse al mundo y a ver los lectores qué opinan de lo que tú has escrito, ¿no? Yo, si te dicen que les ha gustado mucho, pues ya ni te cuento, ¿no? Porque otra cosa es que te digan, vaya patata que has escrito, tío. Y lo que menos me gusta, pues lo que menos me gusta seguramente es el tiempo que le resto a la familia. Porque claro, para escribir tienes que aislarte. A veces pues me gustaría estar con mi mujer viendo una película o con mis hijos, yo qué sé, jugando al Trivial o jugando a las cartas y digo, me voy, que tengo que escribirla, no tengo que, es que, ¿sabes? Porque tienes que entregar los manuscritos en unos plazos determinados a las editoriales y entonces tienes que robar tiempo o al sueño o a la familia. Hoy me he levantado a las 6 de la mañana porque tenía que terminar una cosa. Entonces, bueno, si le robas tiempo al sueño, pues no pasa nada. Lo malo es cuando le robas tiempo a la familia. Están todos ahí de fiesta celebrando el cumpleaños y dices, que me tengo que ir a escribir el capítulo. Eso es lo que menos me gusta. ¿Qué le inspiró para escribir Deja en paz a los muertos? Pues es que tengo 2 hijos que se llaman Daniel y Ángel. Y mis hijos iban al instituto cuando escribí esta novela. Se me ocurrió un día coger a mis hijos y meterlos dentro de una novela. Y voy a hacer una novela para mis hijos. Entonces, mi hijo Daniel se convirtió en Daniel Villena y mi hijo Ángel se convirtió en Ángel Rosé. Y el ambiente en Helber, que es el pueblo donde veraneábamos mi mujer, mis hijos y yo. Y en Helber están los escenarios de esta novela. La Casa de los Muertos, la Cueva del Moro, etcétera, ¿no? Y una novela que tuviera los ingredientes que a mis hijos les gustaban, que es el misterio, la intriga, el suspense, todo ese rollo, ¿no? Y ya está, así salió esta novela. Una cosa, digamos así, muy cariñosa hacia mis hijos. Y ya está. Y se ve que me salió bien. Claro, puse todo el cariño del mundo y me salió más o menos bien. Cuando no tienes inspiración, ¿qué sueles hacer para intentar tener otra vez ganas de escribir y que te vengan las ideas? Pues mira, es una buena pregunta porque la inspiración no está siempre contigo. A veces estás desganado, estás cansado o simplemente no se te ocurre nada, ¿no? Me pongo a escribir, yo considero que un escritor tiene que ser un trabajador, igual que el profesor. A ver, Antonio muchas veces que está aquí viéndonos, pues se levantará a las 8 de la mañana y no tendrá ganas de venir a trabajar, porque a veces, pues yo qué sé, no tiene, a veces va a quedarse en la cama. Pero un escritor tiene que ser un trabajador, como un oficinista. O sea, yo me siento delante del papel en blanco, a veces sin saber ni lo que voy a escribir. Y entonces me pongo a escribir y digo, a ver, ¿dónde me quedé ayer? Me pongo a releer lo que escribí ayer. Y me quedo así pensando y digo, bueno, pues ahora ¿qué puede pasar? A ver, que se vaya al bar a tomarse un café. Venga, se va al bar, habla con el camarero, por favor, café con leche. Esto no me gusta, fuera. No, que se va a la panadería. A la panadería, pide la barra de pan, digo, esto es un desastre, no funciona. No, que de pronto lo atropella un coche. Atropella un coche pero no lo mata. Entonces es una rubia maravillosa y el tío, ostras, me ha atropellado una rubia, no sé qué. Esto mola más. Entonces la rubia lo lleva al hospital, se miran a los ojos, que casi me matas, no sé qué. Bueno, pues, ¿sabes? Entonces tú empiezas a pensar posibles caminos, rutas, alternativas en la novela hasta que doy con la que me gusta y sigo escribiendo. Entonces, y hay momentos en que se te ocurre una idea maravillosa y hay veces en que te cuesta más, pero siempre se te ocurre algo, siempre sale algo. ¿Le parecería un problema o una ventaja que la mayoría de jóvenes se quieran dedicar al mundo de la escritura? Porque a lo mejor al haber tanta gente no hay tanta innovación o no hay tantos géneros diferentes donde probar. Al final puedes llegar a cansarte de ver siempre lo mismo y de que todo el mundo se centre en lo mismo. A ver, ¿la pregunta cuál era entonces? Que si le parece una ventaja que tantos jóvenes quieran dedicarse a eso o un problema. Yo creo que es maravilloso, sería maravilloso. Yo creo que un mundo con mucha gente que lee, o sea, un mundo donde se lee es mejor.
Un mundo donde no se lee es peor, seguro. Además, no es mi opinión, es que es la realidad. Voy a deciros una cosa, mira, los países más pobres del mundo, fijaos lo que voy a decir, vosotros se nota que sois buenas alumnas. Los países más pobres del mundo, donde hay más miseria, más hambre, más problemas sociales, menos servicios sociales y tal, son los países donde hay más analfabetismo, donde hay menos cultura, menos escuelas, menos colegios, menos bibliotecas. Hay países donde hay una biblioteca, donde hay colegio, la gente no va a estudiar, los niños no estudian, son analfabetos, no saben escribir. Son los países de África, países del sudeste asiático. Eso es horroroso, es horroroso. En cambio, los países donde más se lee, y donde más escuelas y da igual, son los países donde hay más desarrollo. Entonces, un país donde la gente lee y, por supuesto, escribe, si escribe también, es un país más culto y seguro que a la larga va un país con mejores servicios sociales, más confort, todo funciona mejor, ¿no? Hospitales, colegios, la convivencia de la gente, seguro que sí, ¿no? No pasa que escriba todo el mundo, no pasa nada. A ver, tampoco se trata de escribir y todo el mundo publicar. Uno puede escribir y no publicar. O en vez de publicar 20 libros, pues publicas un libro, 2 libros, no pasa nada. Pero escribir siempre es bueno, porque escribir nos ayuda a conocernos, ¿eh? Yo a veces empiezo a escribir sin saber lo que voy a escribir y a veces, al final siempre acabo uno escribiendo de lo que le pasa a él o de cosas que... Y a veces empiezo a expulsar lo que hay en mi cerebro y tal y cual, para entenderme a mí mismo, porque a veces no sé ni lo que me está pasando, y cuando escribo ya sé lo que me está pasando. A mí sí me gustaría, además, fíjate, yo creo que los problemas del mundo, las guerras, por ejemplo, ¿no? Las guerras, los conflictos, las broncas vecinales y de igual, es porque no hay comunicación entre las personas, la gente no habla así. Si la gente hablara, se comunicara con educación, pues seguramente no tenía ni por qué haber guerras ni nada. O sea, pero como no hay comunicación, ¿por qué no hay comunicación? Porque la gente ni lee ni escribe, la gente nada más que tira piedras, escupe y hace el capullo. Gracias por esta respuesta tan maravillosa y le damos también las gracias por haber venido a visitarnos a nuestro colegio y por concedernos esta entrevista tan especial. Pues gracias. Ha sido un placer estar con vosotras. Muy bien, maravilloso. Gracias a los profesores por invitarme, gracias a vosotras por atenderme. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.